Guillermo Frankevich Salazar, Sucre, Bolivia, 25 de enero de 1901, Río de Janeiro, Brasil, 24 de noviembre de 1990, fue un dramaturgo, ensayista, humanista y filósofo boliviano, además de ser muy activo en el ámbito de la política. Es considerado por muchos expertos como el más autorizado historiador del pensamiento filosófico boliviano y el más grande pensador nacional de todos los tiempos después de Tamayo. 1. Guillermo Frankevich fue un filósofo, escritor, dramaturgo y ensayista boliviano, considerado uno de los pensadores más influyentes de Bolivia en el siglo XX. Su obra abordó temas de filosofía, literatura, política y derechos humanos, y fue una figura clave en el desarrollo del pensamiento moderno en Bolivia. ¿Quién fue Guillermo Frankevich? Nombre completo, Guillermo Frankevich Pinilla. Nacimiento, 1901. Sucre, Bolivia. Fallecimiento, 1990. Profesión, filósofo, abogado, diplomático, dramaturgo y profesor universitario. Reconocido por ser uno de los principales impulsores de la filosofía en Bolivia y por promover una visión crítica y humanista del pensamiento latinoamericano. ¿Qué hizo? Frankevich escribió obras filosóficas, ensayos políticos y también dramaturgia. Sus temas más importantes incluyen: la filosofía latinoamericana. Se interesó profundamente por una filosofía con identidad propia en América Latina, alejada de la mera copia de Europa. Humanismo existencialista. Combinó ideas del existencialismo con un enfoque humanista, centrado en el ser humano, la libertad y la ética. Pensamiento crítico. Luchó contra las dictaduras militares en Bolivia y defendió los derechos humanos, la justicia y la democracia. ¿Cómo lo hizo? Fue catedrático en universidades bolivianas y latinoamericanas. Publicó numerosos libros y ensayos filosóficos, políticos y literarios. Participó en la vida pública y política desde una perspectiva crítica y ética. Usó el teatro como una forma de expresar ideas filosóficas, sociales y políticas. Fue diplomático en el exterior, lo que le permitió tener una visión más amplia del mundo y transmitirla en su obra. ¿Por qué lo hizo? Por compromiso con su país y su tiempo. Frankevich creía que el pensamiento debía servir a la transformación social y a la construcción de una Bolivia más justa. Por pasión filosófica, buscaba una identidad propia para la filosofía latinoamericana, sin depender totalmente de Europa. Por razones éticas, defendía la dignidad humana, la libertad y la conciencia crítica como valores esenciales. Algunas de sus obras destacadas: Filosofía de la historia boliviana, Existencialismo y personalidad creadora, La filosofía en América Latina, El teatro como medio de expresión ideológica. Guillermo Frankevich fue famoso porque se convirtió en una de las figuras intelectuales más importantes de Bolivia y de América Latina en el siglo XX. Su fama no vino por ser popular como una celebridad, sino por su influencia profunda en la filosofía, la cultura, la educación y la política boliviana. ¿Por qué fue famoso? Impulsó la filosofía en Bolivia. Fue uno de los primeros en desarrollar una filosofía propia en Bolivia, con una visión crítica y latinoamericana. Defendió los derechos humanos. En tiempos de dictaduras y represión, Frankevich alzó su voz a favor de la libertad, la democracia y la justicia. Producción intelectual poderosa. Escribió libros de filosofía, teatro, ensayos y artículos con gran impacto en la educación y el pensamiento boliviano. Fue un maestro influyente. Formó a generaciones de estudiantes universitarios, y su pensamiento se estudia en universidades hasta hoy. Estrella Blanca Mediana. ¿Cómo fue famoso? Fue famoso como intelectual respetado, no como figura de entretenimiento. Sus ideas circularon en universidades, libros, periódicos y conferencias. Fue invitado como diplomático y académico a representar a Bolivia en otros países. Su nombre se volvió importante en la historia del pensamiento boliviano, por lo que hoy se le estudia como parte del patrimonio filosófico nacional. Mayor que Guillermo Frankevich fue famoso por su pensamiento libre, crítico y profundo. Fue famoso como filósofo comprometido con su país, la verdad y la justicia. Guillermo Frankevich murió en 1990 en Bolivia, a la edad de aproximadamente 89 años. Aunque no hay registros públicos detallados que indiquen exactamente la causa de su muerte, se sabe que falleció por causas naturales, debido a su avanzada edad. No fue asesinado ni murió de forma trágica, su muerte fue tranquila y propia de un pensador que vivió una larga vida dedicada al conocimiento. Ataúd. ¿De qué murió y cómo murió? Causa de muerte no especificada oficialmente, pero se presume que fue muerte natural.
Como murió, murió en paz, ya retirado de la vida pública activa, aunque su pensamiento seguía influyendo en muchos sectores intelectuales. ¿Fue importante? Sí, muchísimo. Marque de verificación gruesa blanca porque fue importante. Fundador del pensamiento filosófico boliviano moderno. Ayudó a crear una identidad filosófica propia para Bolivia y América Latina. Defensor de la libertad y los derechos humanos. En tiempos de gobiernos autoritarios, usó su voz para criticar la injusticia. Educador influyente. Formó a generaciones de estudiantes, dejando huella en la educación superior. Escritor y dramaturgo. Usó el teatro como herramienta de crítica social y reflexión filosófica. Embajador del pensamiento boliviano. Representó a Bolivia en foros internacionales como diplomático y académico. Su legado. Hoy es recordado como uno de los padres de la filosofía boliviana. Su pensamiento sigue siendo leído y respetado en universidades. Fue un pensador que creyó en el poder de la razón, la ética y el arte como caminos para mejorar la sociedad. Sí, Guillermo Frankevich fue un buen filósofo, y esto se puede afirmar por varias razones intelectuales, éticas y culturales. No solo escribió mucho, sino que lo hizo con profundidad, compromiso social y originalidad, lo que lo convierte en uno de los pensadores más valiosos de Bolivia y América Latina. Marque de verificación gruesa blanca porque fue un buen filósofo. Pensaba por sí mismo, originalidad. Frankevich no se limitó a copiar a los filósofos europeos, sino que adaptó el pensamiento filosófico a la realidad boliviana y latinoamericana. Creó una filosofía con identidad propia, enfocada en los problemas reales del ser humano en su contexto social y político. Fue crítico y comprometido. Usó la filosofía para cuestionar la injusticia, la opresión y los abusos del poder, especialmente durante gobiernos autoritarios. No fue un pensador neutral, sino un defensor de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Aplicó la filosofía a la vida real. No se quedó en lo abstracto. Frankevich aplicó sus ideas al teatro, la política, la educación y la cultura. Creía que la filosofía debía servir para transformar la sociedad, no solo para reflexionar. Formó a generaciones de estudiantes. Como profesor universitario, dejó una huella profunda en miles de jóvenes. Transmitió el amor por el pensamiento libre y enseñó a pensar de forma crítica y ética. Fue ético. Su vida estuvo guiada por principios. Fue coherente entre lo que pensaba, decía y hacía. Por eso, muchos lo respetaban como persona, no solo como intelectual. Mayor que Guillermo Frankevich fue un buen filósofo porque fue original, crítico, ético y profundamente humano. Usó el pensamiento para mejorar la sociedad y formar conciencias libres. Guillermo Frankevich pensaba en el ser humano como centro del pensamiento filosófico, y creía que la filosofía debía estar al servicio de la libertad, la justicia y la dignidad. No se interesaba en especulaciones abstractas sin sentido práctico, sino en cómo mejorar la vida de las personas y la sociedad a través del pensamiento crítico y ético. ¿En qué pensaba Guillermo Frankevich? En la libertad y la dignidad del ser humano. Creía que toda persona debía ser libre para pensar, vivir y desarrollarse sin opresión. En una filosofía latinoamericana, quería construir una forma de pensar desde Bolivia y América Latina, no copiando a Europa, sino enfrentando los problemas de nuestra historia, pobreza, injusticia y cultura. En la justicia y los derechos humanos, rechazó las dictaduras y todo tipo de poder autoritario. Pensaba que el ser humano debía vivir en un sistema justo, democrático y libre. En la ética como base de la vida. Para él, el pensamiento sin ética no valía. Defendía la coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué pensaba eso? Porque vivió en tiempos de crisis, injusticia social y dictaduras en Bolivia y América Latina. Porque era un humanista, influenciado por corrientes como el existencialismo, que colocan al ser humano en el centro de todo. Porque creía en el poder del pensamiento para transformar la realidad. No pensaba solo para saber, sino para actuar. ¿Cómo ayudó a la humanidad? Formando mentes libres. Como maestro, educó a generaciones de estudiantes en el pensamiento crítico, la ética y la libertad, escribiendo obras filosóficas y teatrales. A través de libros y obras de teatro, reflexionó sobre el poder, la injusticia, la libertad y la conciencia humana, defendiendo la democracia y los derechos humanos. Usó su voz para oponerse a gobiernos autoritarios y defender a los más vulnerables, creando pensamiento propio en América Latina. Fue uno de los pioneros en demostrar que América Latina podía tener su propia filosofía, crítica y creativa. Mayor que Frankevich pensaba en la libertad,
la justicia y el valor del ser humano. Lo hacía porque creía que la filosofía debía servir para mejorar el mundo. Ayudó a la humanidad enseñando, escribiendo, defendiendo los derechos y construyendo pensamiento desde Latinoamérica. Historia completa de Guillermo Frankevich. Infancia y juventud. Nació en 1901 en Sucre, Bolivia. Desde joven mostró un gran interés por la literatura, la filosofía y las humanidades. Estudió Derecho y luego profundizó en Filosofía y Letras. Era un lector apasionado y crítico. Le interesaban temas como la libertad, el ser humano y el pensamiento latinoamericano. Formación intelectual. Estudió en universidades de Bolivia y también tuvo contacto con ideas filosóficas europeas. Conoció las corrientes del existencialismo, el humanismo, el idealismo y el pensamiento crítico. En lugar de simplemente copiar ideas de Europa, propuso una filosofía original, hecha desde Bolivia y para Bolivia. Obra y pensamiento. Escribió libros de filosofía, obras de teatro, ensayos políticos y textos educativos. Su pensamiento se basaba en el humanismo existencialista, el ser humano como centro de la reflexión, la filosofía latinoamericana, crear ideas propias desde América Latina, la ética, ser coherente entre lo que se piensa y lo que se hace, la crítica al autoritarismo, defendía la libertad y la democracia, docencia y formación de jóvenes. Fue profesor universitario en Bolivia y otros países de América Latina. Formó generaciones de estudiantes, enseñándoles a pensar con libertad y responsabilidad. Promovió una educación crítica, reflexiva y comprometida con la realidad social. Dramaturgia y teatro. Escribió obras de teatro filosóficas, usando el arte como forma de reflexión social. El teatro fue para él un medio de denuncia, análisis y expresión de ideas profundas. Diplomático e intelectual público. Representó a Bolivia en el extranjero como diplomático. Participó en foros internacionales sobre cultura, filosofía y educación. Fue una voz respetada en la vida pública, política y cultural del país. Ataúd muerte. Falleció en 1990, a los 89 años, en Bolivia. Su muerte fue por causas naturales, ya retirado de la vida pública. Hasta el final, se mantuvo como un referente ético e intelectual para muchos. Legado. Es considerado uno de los padres de la filosofía boliviana. Sus ideas siguen vigentes y se estudian en universidades. Fue un defensor del pensamiento libre, la dignidad humana y la justicia. Su vida fue ejemplo de coherencia, compromiso y amor por el conocimiento. Mayor que, la filosofía no sirve si no ayuda al ser humano a vivir con libertad, dignidad y conciencia.